Senador, pues para preguntarle, la defensa de Moreira estima que como no existe, como aquí en México nunca se le pudo encontrar nada por lavado de dinero a Moreira, pues entonces ellos consideran que puede no prosperar la causa de lavado que se le está imputando en España. Bueno, seguramente en España han de tener los mismos elementos que hubo en la indagatoria en México y otros más. Y además de la triangulación de fondos que se dio entre Estados Unidos y España. Pero debo decir que las resoluciones que se toman por la Procuraduría General de la República o por el Ministerio Público no son definitivas. Siempre se pueden aportar nuevos elementos y seguramente habrá que considerar nuevos elementos. Lo que esperamos no es ver lo que diga el abogado, que finalmente alegará en favor de su cliente de manera legal. Lo que esperamos es que la autoridad mexicana reabra la investigación contra Humberto Moreira, determine responsabilidades del desfalco en agravio de la nación y del estado de Coahuila, para que podamos pensar, suponer que la misión que tienen las autoridades mexicanas, que es la de cumplir y hacer cumplir la ley, hoy sí se cumpla. En el caso Moreira y en otros casos de corruptos, servidores públicos abusivos, gobernadores que han desfalcado a sus estados. Ahora se va a tener que esperar que y hay que esperar que en España o que en otros países se ejerza la justicia. No, por eso. Es una vergüenza que se haya ejercido en otro país con otras leyes y otras autoridades y que los mismos elementos hayan servido para ahí decretar una detención. Pero en México la obligación constitucional, legal, moral, ética de la autoridad mexicana, de las procuradurías, del Ministerio Público, es reabrir la investigación y determinar las responsabilidades. ¿Quién puede pensar que Humberto Moreira es inocente? Así es que no es necesario que se determine inclusive una exoneración en España para Humberto Moreira, como para que no se pudiera reabrir la investigación y determinar su responsabilidad. Pero sigue el silencio, senador, sigue el silencio del gobierno federal sobre el tema. ¿Perdón? Sigue el silencio del gobierno federal sobre el tema. Yo por eso hablé que hablen siquiera para reconocer que se debe de determinar la responsabilidad en términos legales. Están diciendo que quieren más información. La información hay en todos lados. La denunció Ernesto Cordero y, por cierto, también en el sexenio del calderonismo hubo un tiempo de silencio, no solamente en este sexenio priista, en lo que lleva de desarrollo. Así es que lo que esperamos es que la autoridad asuma su responsabilidad constitucional, legal, ética, moral, para determinar la responsabilidad de ellos. ¿Pero dónde recaería esa responsabilidad? ¿Hasta pedir la extradición? Porque por el momento, pues no sé, las autoridades en España dicen que no se ha solicitado nada, no se ha movido nada. Bueno, claro que sí. Una vez que hubiera una orden de detención contra Humberto Moreira, podría pedirse la extradición del reo, porque donde cometió los delitos, por cierto, más allá de las transferencias en España, ¿sí? Las que sean, las de 200,000 euros o más, donde cometió los delitos fue en territorio mexicano. ¿Y también es necesaria esta extradición, senador? ¿Es necesaria esta extradición? Sí es necesario. Pido que Humberto Moreira sea extraditado a México, sea detenido, sea procesado y sea detenido en términos de ley. Miguel, ante la falta de índices que tiene el gobierno federal para solicitar esta extradición, debería de solicitárselo al gobierno de los Estados Unidos, pues además de porque pareciera que aquí no existe ningún... Bueno, hoy está a disposición de autoridad española. Seguramente en Estados Unidos también habrá reclamos de justicia en contra de Humberto Moreira, pero México no puede dejar de ser el país donde cometió el delito y donde no haya ninguna responsabilidad fincada en su contra. Todavía fincado por la no hay ninguna orden. Sí, por eso tiene... No, a ver, es que ya me estás llevando a algo que yo no he dicho. Yo estoy diciendo que se reabra la investigación en la Procuraduría General de la República, en la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila, y una vez que se decrete una detención, se haga el trámite de extradición de este señor.
Senador, el ministro Franco ayer les pide a todos los jueces que pues tengan resoluciones claras y advierte la posibilidad de que la corrupción también llegue al Poder Judicial. Y si me permite sumarle otra pregunta, en la mañana se reunió con Agustín Basabe, ¿nos puede platicar un poco de eso? Sí, bueno, yo quiero decir que yo quisiera ver un Estado de Derecho en que los poderes ejercieran las funciones que determina la Constitución y las leyes, en donde hubiera un sistema de pesos y contrapesos, en donde el Poder Judicial fuera autónomo, no estuviera sujeto en determinados asuntos a las recomendaciones del Poder Ejecutivo. Eso constituye una cultura de la impunidad, que es la que nos hace daño como nación. Y respecto a mi reunión con Agustín Basabe, es el presidente de mi partido, y tuve una reunión para intercambiar puntos de vista. ¿Limaron asperezas? No tenemos asperezas. ¿Hablaron sobre las alianzas? Hablamos sobre las alianzas. ¿Cuáles son las Él tiene una posición en favor de ellas y yo tengo una posición diferente. ¿Le pidió algo al presidente del PRD? ¿Perdón? ¿Le pidió algo en particular? No, nada. El diálogo político que debe haber entre el presidente y un militante. Entonces, ¿hay autonomía del Poder Legislativo con referencia al Ejecutivo? Siempre se vota a favor de las decisiones del Ejecutivo por la mayoría del PRI. Bueno, hay un control del proceso legislativo por parte del gobierno y de la subbancada, que es mayoritaria. Así es que siempre cuando se detiene un asunto es porque en gobierno no se quiere que avance. En los temas, el ejemplo es el tema de seguridad pública. El decálogo que presentó en una reforma constitucional, bueno, parte del decálogo que fue una reforma constitucional del presidente Peña, quienes no tuvieron interés de avanzar en el Senado fue el propio gobierno y su bancada. Así es que hoy que hay un escenario en el que la recaptura del Chapo y el mando único está en debate, pues seguramente ya habrá interés y habremos de discutir no solamente eso, habremos de discutir una nueva política criminal para México en contra de la inseguridad que se vive en el país. La misión no ha sido cumplida, señor, como decía el presidente. ¿Perdón? La misión no ha sido cumplida. No, bueno, yo cuando quise interpretarlo de misión cumplida, lo que entiendo que es la misión de todo servidor público es la de cumplir y hacer cumplir la ley. Esa es la misión, ¿verdad? O sea, el tema de utilizar ese término por parte del presidente Peña, por cierto, desafortunado, porque se está revirtiendo en la opinión nacional e internacional. Si no, vean la burla de que fue objeto por parte de un Twitter de la policía española, ¿verdad? Entonces creo que hay que entenderla a partir de eso, de cumplir y hacer cumplir la ley. Se cumplió en el caso de la recaptura de Joaquín Guzmán, bueno, que se cumple en el caso de Humberto Moreira y que se cumple en todos los casos. Habrán de cumplir su misión los servidores públicos. ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Síganle ustedes, estamos a todo dar. Oiga, Miguel, sobre estas declaraciones que hizo el ministro González Salas en torno a la desconfianza que hay en la gente en la Procuración de la Justicia, ellos reconocen que estaban maltrechas. ¿Quién es ese ministro que no lo conozco? González Salas. Ese no es ministro. Ese no es ministro. No sé. Pues tú dime, porque el ministro no es. De los 11, ninguno se pide así. Hay un ministro que dijo ayer que hay mucha decepción, desconfianza de parte de la población por los hechos de corrupción que hay y que no se aplica la justicia como debiera. Bueno, creo que sí hay una percepción en general sobre la política y sobre el ejercicio del poder público, que cuando parece que se va a encauzar, otra vez se echa para atrás. Así es que creo que esta generación de políticos debería de preocuparse para que su desempeño vaya generando mejor opinión, mejor confianza de la sociedad a lo que es el ejercicio del poder. Senador, también sobre el mando de los policías estatales aprobadas, pues realmente no se está preparado el país para dar este paso que no contempla este nuevo esquema, capacitación, remuneración correcta y demás. Sí, mira, hay un concepto que no se ha definido sobre lo que debe ser el mando único. El mando único no es la solución a la inseguridad del país. El mando único es volver a encargar ahora a las policías estatales que se convierten en policías únicas, ¿sí? Un asunto tan grave que tiene que ver con corrupción, con falta de capacitación, con falta de presupuesto. Tiene que haber una estrategia general contra el crimen organizado que sí pasa por una coordinación de policías, pero no por la desaparición de las policías municipales en general.
yo estoy a punto de presentar, cuando arranque el periodo del Senado, una iniciativa sobre reforma constitucional en el tema de seguridad pública, en el que, por cierto, les voy a dar un elemento. Para mí, los municipios con menos de 20,000 habitantes, creo que no tienen la capacidad económica, estructural, estratégica para tener policías. Si eso lo hacemos, en la lógica, el 63% de los municipios no tendrían policía en los temas de seguridad pública, sí en los asuntos de proximidad. Si no, ¿quién se va a encargar de los pleitos entre comadres, pues? Los pleitos en las calles, los de cantinas. No vas a llegar a un Rambo a separar a los borrachos, ¿sí me explico? Entonces sí tienen que tener policías de proximidad, pero los temas de seguridad pública tienen que ser una coordinación de las policías federales, estatales y municipales, donde puedan los municipios instalar una estructura municipal. La desaparición de las policías en general no es un asunto que resuelva, sino por el contrario crea condiciones de conflicto en la autoridad. Vean ustedes una autoridad que no tenga un instrumento coercitivo, como es una policía. No existe, se desnaturaliza. Así es que hay que debatirlo. Por cierto, el mando único no estaba en la propuesta del gobierno Peña, la que hizo. Ellos querían policías únicas, 32 policías únicas. Y el tema de la desaparición de las autoridades municipales cuando hubiera indicios de una injerencia del crimen organizado. Senador, hoy se promulga la reforma política del Distrito Federal. Peña, Mancera, las dos cámaras del Congreso van a elegir una lista de constituyentes. Sí. ¿Qué perfiles deben integrarse? Bueno, yo voy a hacer el discurso que le corresponde al PRD en este tema y ahí voy a hablar de esos elementos. Pero lo primero que tenía que hacer es, de los 60 que van a ser electos, los partidos políticos deben tener la madurez, la capacidad de abrir sus listas, porque van a ser listas de 60 candidatos, candidatas. Deben de abrir sus listas a la sociedad. No deben de ser los líderes partidarios de siempre. Deben de ser propuestas ciudadanas las que incluyan los partidos en sus listas. Y después, en el Senado tienen que ser senadores y en la de diputados tienen que ser diputados, y las propuestas del presidente de la República y del jefe de gobierno tienen que atender a ese criterio, no al criterio de incondicionalidad, al criterio, porque yo estoy seguro que Miguel Ángel Mancera va a hacer una propuesta en su proyecto la más novedosa, la más vanguardista, la más progresista, la de más derechos. La constitución del DF va a ser uno de los dos hechos políticos más importantes en este año. Uno van a ser los resultados de junio de las elecciones locales y otro va a ser la constitución del DF, que va a hacer ver el perfil de los políticos de este país, el perfil de los políticos. Y yo estoy cierto que Miguel Ángel Mancera está convencido de hacer una propuesta muy novedosa, muy vanguardista, que sirva de parangón frente a las cartas magnas que hay en los otros estados de la República. Entonces Peña y Mancera deben incorporar ciudadanos. Deben de incorporar perfiles de líderes sociales, de constitucionalistas, ¿sí? En un equilibrio de mujeres y hombres, sin duda que sí, incluyendo jóvenes. Senador, esto que va a pasar el día de hoy se va a hacer con bombo y platillo, senador. Ajá. Esto que va a pasar hoy es con bombo y platillo, pero al ciudadano común y corriente del Distrito Federal, ¿en qué le va a funcionar? Bueno, ¿En qué le va a servir? ¿Va a haber menos delincuencia? ¿Va a haber menos baches? ¿Va a bajar impuestos? ¿Qué va a pasar? A ver, en la ciudad, el efecto ciudadano. El efecto ciudadano es una ciudad de derechos. Sin duda que la Ciudad de México debe de ratificar su vocación por la libertad, por el ejercicio de libertades y de derechos. Que sea el lugar donde haya una auténtica pluralidad, una auténtica tolerancia, una auténtica democracia, y a partir de esos conceptos se derrama beneficios en la ciudadanía. No estamos hablando de baches, por favor. Ese es eficaz, los derechos. No, pero como cuáles beneficios. Vivir en una ciudad en donde puedas encontrar que la justicia se hace, que haya acceso a la justicia, que la desigualdad en el acceso a la justicia es la correcta,
vivir en una ciudad donde se reconozca la diversidad, en donde se reconozca la democracia como valor fundamental, es importante. Y en servicios, o sea, en servicios... Esa es eficacia en el gobierno, esa es eficacia en el gobierno. No tiene nada que ver con la reforma... Tiene que ver a partir también de que haya un sistema en el cual los servidores sirvan, los servidores públicos sirvan. Es decir, crear un marco legal y una nueva cultura de la legalidad. No traduzcan ustedes en que la Constitución se refiere a baches, se refiere a cosas de estas naturales. Eso se llama eficacia en el gobierno. Tiene que ser también, tiene que haber, claro, tiene que haber una mejor regulación, porque la Constitución General determina la posibilidad de una Constitución local, y la Constitución local derrama todo un andamiaje legal para toda la vida de la ciudad. Senador, ¿qué opina del grupo de expertos de la Comisión Interamericana que gana 136,000 al mes, más que gobernadores, diputados federales? Yo opino que son necesarios, que deben de permanecer al lado de la investigación en el caso Ayotzinapa, que es la única manera de poder conocer que se están haciendo las cosas, ¿sí? Yo no sé, no tengo información sobre su salario, sé que es una nota del día de hoy, pero yo me pronuncio para que no se haga crítica permanente de ellos para debilitar su función. Es necesario. En el caso Ayotzinapa lo que ha prevalecido es la impunidad. Si al mes de haberse ocurrido, si hubieran fincado responsabilidades contra altos mandos políticos, policíacos en Guerrero y a nivel federal, e inclusive del ejército, otra situación habría de la percepción de la sociedad frente a esos hechos. Por eso me pronuncio porque permanezcan en México el grupo de expertos que están coadyuvando con la investigación de ese asunto tan diabólico. Gracias, senador. Gracias. Sí.